Ya, entonces estábamos aquí de las cuentas por cobrar. ¿Sí? Nosotros conocemos entidades, pues no solo tiene que ver con este tipo de establecimientos. Los bancos. Los bancos a través de los préstamos. El préstamo es una cuenta por cobrar. Los préstamos que dan los bancos son cuentas por cobrar. Y por ello, también incluyen un interés. Entonces, están haciendo productiva las cuentas por cobrar. El otro componente es el realizable. Pues aquí ya conocemos las mercaderías. Pero las mercaderías es un bien que, objeto de negocio de las empresas, que van a generar las ganancias, los ingresos, las ganancias respectivas. Esto es obvio dentro de las empresas. Muchísimas empresas tienen este bien, tienen este artículo, este producto, esta mercadería. Entonces esto venden y le genera las ganancias a la empresa. Ya. La otra estructura, los activos fijos. La utilización del activo fijo le genera a la empresa ganancias. Ya. Por ejemplo, los edificios son activos fijos. El uso, la utilización de ese activo fijo para que le genere ganancia a la empresa. Ya. A ver, Jessica, ¿qué tipo de empresas utilizan las edificaciones para generar ganancia? ¿Estás ahí, Jessica? Ese es el problema. A ver, Karen, pues Karen que está triste, ya apagó la cámara también. A ver, Karen, ¿qué tipo de empresas, qué tipo de entidades utilizan las edificaciones para generar ganancia? O sea, serían los hoteles y Los esas. hoteles, pues los hoteles es un ejemplo. Eso es la infraestructura, la edificación. Y podemos enumerar, pero aquí la parte es, el utilizar se refiere a que sea eficiente y eficaz esa utilización. Entonces, los hoteles, los complejos turísticos, la infraestructura, de todo sacan provecho. Las habitaciones, el bar, la piscina, todo eso. Esa es la infraestructura, la edificación. Y podemos enumerar un sinnúmero de empresas, las clínicas, los hospitales. Entonces utilizan también esta edificación para generar ganancias. Los centros educativos particulares utilizan la edificación para generar ganancias. Usan. ¿Sí? Entonces tenemos, por ejemplo, los vehículos. ¿Qué tipo de empresas? Jocelyn. Ella, desde que yo me acuerdo, siempre le he preguntado y nunca me contesta. Sí. ¿Qué tipo de empresas usan los vehículos, utilizan los vehículos para generar ganancia? Los que hacen recorrido, los ¿Qué buses. tipo de empresas? eh,
Eh, ¿Y qué serían los De transporte, Inge. Las de las empresas de transporte, pues las empresas de transporte. O sea, las empresas, ¿cuánto? A ver, empresas de transporte. Entonces tendremos nosotros transporte aéreo. ¿Cuáles son? Los aviones, pues. Transporte terrestre, los carros, los vehículos. A todos dicen vehículos. Los carros, que decimos comúnmente nosotros, cogemos. El tren, que es un transporte terrestre. Los buses que decimos. Los taxis que decimos. Los barcos para los cruceros. Pero ese es transporte marítimo. Pues transporte, Inge. Pero es marítimo. Ya está Entonces, bien. marítimo, ¿cuáles? Los barcos, pues. Los cruceros. Ese es el... Pues esto tiene que usarse eficientemente para generar ganancia. El otro ejemplo todavía es mucho más claro. O sea, no mucho más claro, sino mucho más específico, como es el otro activo, que es la maquinaria. O sea, la maquinaria, ¿para qué tipo para qué tipo de empresas? La maquinaria, Jessica. Para industrial. Todo tipo de empresa industrial, pues la mayor parte va a utilizar maquinaria. Entonces, toda empresa industrial, ese es mucho más concreto la parte del ejemplo. ¿Sí? Entonces, porque también hay empresas de servicios que también utilizan máquinas, maquinaria. Los hospitales utilizan también. Las constructoras también. ¿Sí? Entonces van generando a través de la utilización de sus activos, van generando ganancia para la empresa. Entonces por eso es lo que se hace las diferentes inversiones. ¿Sí? Y así nosotros sucesivamente utilizamos. Porque la empresa no puede darse el lujo de tener ciertos activos que no le produzcan nada. Entonces esos serían activos improductivos, que en lugar de generarle ganancia, le generan gastos a la empresa. Inge, por ejemplo, en el caso de un terreno, ¿le puedo alquilar para parqueadero y eso me sirve como, o sea, como ganancia, verdad? Tú estás usando, en este caso no es la misma figura de dar en arriendo que de usar, no es la misma figura. Ah, no, o sea, no, no me serviría. ¿Te puede servir si estamos de acuerdo? Sí, pues sí, sí te sirve. Sí, sí te sirve, sí estás generando. Pero aquí lo que más se apega es al uso de eso. Ah, ya, Inge. Pero sí puedes hacer, es como, por ejemplo, tienes un edificio, estás ocupando la mitad, la otra mitad arriendas, sí puede ser. Y estás generando para ganancia para la empresa, sí se hace. Ah, Pero ya, aquí lo Inge. más lo más primordial es el uso de eso. Entonces, por ejemplo, si tienes tú un hotel, ¿sí? Entonces usas las habitaciones, usas la edificación, cobras por las habitaciones, por el alojamiento. Si es que tienes un auditorio de eventos, cobras la utilización del auditorio. Entonces estás usando ese activo. Si el otro sí, es una forma de generar ganancias, el terreno, sí. Pero el terreno, ¿para qué empresas es productivo? Su uso. sería para la agricultura, Inge? Para la agricultura, pues la agricultura. El terreno es el productivo. Porque si no hay el terreno, entonces, ¿dónde se siembran los productos? ¿Sí? Y así tenemos nosotros un sinnúmero de ejemplos. Un sinnúmero de ejemplos que se establecen y cada empresa es especializada en eso.
Pero el éxito dentro de la empresa es usar sus activos tanto a corto plazo como, que son los activos corrientes y los activos fijos para que le den ganancia a la empresa, para que le den rentabilidad a la empresa. ¿Sí? Entonces ahí viene la eficiencia y el manejo concerniente a la empresa. Igualmente, en lo que tiene que ver con la estructura del estado de pérdidas y ganancias, ¿sí? Entonces ahí que tiene que cuidar la empresa, tiene que cuidar los recursos, tiene que cuidar los ingresos y también tiene que controlar los gastos, porque igual los gastos son necesarios dentro de la empresa, pues. Necesitamos pagar al personal, sí, estamos pagar, lógico. Esos son gastos. Que se tiene un sinnúmero de impuestos, gastos. Se tiene un sinnúmero de servicios que son gastos, se tiene que pagar. Pero hay que controlar el gasto. Entonces, ¿qué dice la técnica financiera? Los gastos que realizan las empresas, los gastos que realizan deben tener un beneficio. ¿Sí? Igualmente es la recomendación para las personas en la parte individual de nosotros. Que el gasto que hagamos nosotros nos dé un beneficio, si no es un desperdicio del gasto. Estamos botando dinero. ¿Sí? Entonces siempre el gasto debe tener esa clara idea de que se hace un gasto, pero ¿para qué? Para tener un beneficio para la empresa. Entonces pongamos, dice, el gasto, los sueldos de los vendedores. Ese es un gasto. ¿Cómo le hago beneficioso ese gasto, Karen? La Karen también está enamorada, está pensando por ahí, viendo para el tumbado, ¿qué también será? No, y Para otro lado, que por acá, vuelta en cambio, la Andrea se lanza, ¿qué también estará haciendo? A ver, sí, es un gasto, yo tengo que pagar el sueldo a los vendedores. ¿Cuál es el beneficio mío? ¿Cuál es el beneficio de la empresa, mejor dicho? La productividad del empleado. ¿En qué sentido? O sea que entre más produzca él, Sí, mijita, pero ¿en eh, qué sentido estamos hablando de ese tipo de empleados? o sea que mejor, con más ganas. No estamos hablando de más ganas. ¿Cuál es la parte productiva? Estamos hablando de nosotros, de términos financieros. cumple todo dentro de sus 8 horas de trabajo. Y No, eso ya es un mijita, no. ahorro. ¿Cuál es el ¿No? beneficio del gasto? ¿Cuál es el beneficio de gasto? Yo pago a los vendedores, pago los sueldos a los vendedores, las comisiones, esos son gastos. ¿Cuál es mi beneficio? ¿Cuál es el beneficio de la empresa? ¿Cuál sería el beneficio para la empresa? Que De ellos me ayudan, que ellos ayudan, más, pues el vendedor venda más. ajá, que ayudan a vender más. ¿El vendedor Los qué hace? La palabra vende, pues sale a vender. Para eso está ujú. contratado como vendedor. Entonces, yo le pago un sueldo, ¿cuál es mi beneficio? Eso le digo, el gasto debe tener un beneficio. ¿Cuál es el beneficio de que él va a vender más? Sí, va a conseguir más clientes, va a vender más. Ese es el beneficio del gasto que estoy haciendo. Porque si el vendedor no vende nada, es un gasto improductivo. ¿Sí? Y así tener, por lo general, en empresa, estos beneficios son cuantitativos. ¿Sí? En lo personal, los gastos también deben darnos un beneficio, aunque sea personal. De alguna forma tienen que darnos algún beneficio a nosotros. Entonces, si compramos comida, ¿sí?
Entonces nos da un beneficio que nos estamos alimentando, es un beneficio no personal. En las empresas tiene que transformarse ese gasto en cuantitativo. No como dice la Karen, motivar. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Sí? Entonces lo que dice la Andrea, ya se dio 3 trampolines por ahí, ¿ve? Sí. Y lo que se... Estate quieta, Andrea, estate quieta. Quieta también era. Entonces lo que es hacer productivo. Si es que es persona, hacerle productivo. A los obreros en el departamento de producción, ¿cuál es el beneficio de pagar los sueldos? Producen más. Producen más, pues ahí está el beneficio, pues. Producen más, yo vendo más. Es el beneficio que yo tengo. Y así se puede analizar toda la empresa. En cuánto tiene que ver el gasto. El gasto tiene que dar un beneficio. Incluso como les digo, para las familias tiene que darle también los gastos que hacemos un beneficio. Entonces, por ejemplo, tú dices, ¿no es cierto? Vamos a invitarle a una persona. ¿Cuál es el propósito? Entonces le vamos a invitar a un almuerzo, vamos a gastar todo eso. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el beneficio? Que esa persona es un dueño de una empresa. ¿Cuál sería el beneficio personal? A ver, Jocelyn, a ver. Haces un gasto que invitas a una persona que es dueña de una empresa. ¿Cuál es el beneficio que buscas? Que gaste. ¿Cuál es el beneficio que buscas? Llegar a un acuerdo de negocios con él. Estamos hablando en lo personal, sea propio, no estamos hablando de empresas. Ah, ya. Estamos hablando en la parte personal. No eres tu empresaria, ¿sí? Pero hay una persona, digamos, él es dueño de esa empresa. Entonces, como es amigo, como es conocido, le vamos a invitar a un almuerzo. ¿Cuál es el beneficio que buscas ahí? O sea, dependiendo, dije, si es que... ¿Pero cuál? Pues dime uno. ¿Cuál dependiendo? Dime uno, dime Ya voy uno. a decir, pues dije. O sea, que si uno está sin trabajo, puede ser que... Correcto, eso, pues eso es. Es un gasto que tiene un beneficio, es lo que les estoy diciendo. Depende de que ahora si quieres enamorarte del man, te enamoras, pues ya. Punto. Eso no es beneficio, ¿eh? ¿Cómo no va a ser? Pues ¿cómo es? Entonces ve, esa persona dice, bueno, esa persona tiene influencia, esa persona es dueña. Entonces si es conocido, querrá aceptar una comidita. Y el rato que lo aceptas haciendo un gasto. Entonces luego comienza un poco la plática, la conversación. No sea maldito, vea, a ver si es que hay como un puestito de trabajo. ¿Sí? Entonces siempre debe tener algún beneficio. El que hagamos nosotros personalmente los gastos. Personalmente los gastos. O sea, es como aquí en la universidad o en el instituto, nosotros gastamos en algo y nuestro beneficio es el salir aprendiendo y tener Lógico, trabajo y así. eso es lo personal. En Ya. cualquier entidad educativa que haces tú el gasto, ¿cuál es el beneficio? De que tú estás formándote profesionalmente a través de los distintos conocimientos. Pues todo gasto en lo que recomienda la técnica financiera, todo gasto debe tener un beneficio. Y en las empresas tiene que ser cuantificable ese beneficio. Cuantificable. A eso se espera, ¿sí? Ya. Entonces mañana vamos a entrar en los ciclos financieros de la empresa. Ya para entrar igualmente en la parte práctica de los periodos de los ciclos internos de la empresa. Y entonces nos vemos el día de mañana.
Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, pasen bien. Hasta mañana, Inge, gracias. Hasta mañana.